un auxiliar de contabilidad después de haber terminado la secundaria, ¿no? Jamás me imaginé que lo que iba a contar eran alcohólicos y alcohólicas y alcohólicos y alcohólicos y eventos y aniversarios, pero jamás lo que debería de haber sido, ¿no? Y compañeros, cuando tengo que casarme, ¿no? Porque pues de cierta manera Rosario tenía que seguir su vida, ¿no? Empiezo a trabajar, me caso, salgo embarazada, y pues empiezo a depositar todo aquel amor que yo sentía, que yo necesitaba, lo empiezo a depositar en una hija, ¿no? Pero empiezo a hacer al marido a un lado, compañeros, y empieza Rosario a actuar de diferente manera a lo que había dicho. O sea, Rosario empieza a pensar que los hombres solamente eran para vengarse, ¿no? Y me empiezo a vengar de aquella persona, la empiezo a tratar mal, empiezo a decirle que no era hombre para mí, que yo sí era una mujer estudiada. Y vivimos, compañeros, en la misma casa, pero en cuartos separados. Ya estaba ya. Pero aún así, compañeros, pues tengo un segundo embarazo. Al segundo embarazo lo dejo y me voy. Y yo decía, le voy a demostrar que yo sí puedo, yo sola como mujer, salir adelante. Y me voy, compañeros, y empiezo a salir adelante, conozco a otra persona y empiezo a vivir verdaderamente lo que es una vida de infierno. ¿Por qué, compañeros? Porque empiezo a vivir con una persona alcohólica en potencia, una persona mujeriega, una persona que le gustaba golpearme, que le gustaba denigrarme, que le gustaba ofenderme de la peor manera por haber tenido 2 hijas y por haberme salido de mi casa. Él decía que yo era de lo peor, en el cual muchas de las veces me tuvo que haber arrastrado, en el cual muchas de las veces me tuvo que haber humillado, en el cual yo empiezo a beber junto con él, en el cual tengo un hijo, salgo embarazada. Y pues más bien en aquellas ofensas, aquella manera de vivir no me agradaba. Yo sabía que de algo estaba pagando lo que había hecho, pero Rosario en ese momento no lo quería reconocer. O sea, Rosario era la persona más negativa que ustedes se pueden imaginar, y empezar a buscar culpables. Es que yo soy culpable así y así, y si yo hubiera vivido con mi madre y si hubiera tenido un hogar tal y como hubiera sido, a lo mejor yo fuera de diferente manera, a lo mejor yo fuera una profesionista, pero todo lo había tenido y lo había desaprovechado. ¿Por qué? Por mi manera de ser, por quererme vengar de la gente, ¿no? Y créanme, compañeros, que no fue nada grato el haber arrastrado de cierta manera a mis hijos en mi manera de ser, porque no los tuve que haber arrastrado en un alcoholismo, no en una drogadicción, pero solamente con mi manera de ser, con mi manera de vengarme, con mi manera de querer humillar a la gente, de querer echarle la culpa a todo el mundo. Rosario empieza a arrastrar a sus hijos de cierta manera, ¿no? Y empiezo a ser una persona estricta con ellos y empiezo a darles lo que más puedo, empiezo a trabajar y empiezo a darles a ellos todo, pensando que en su momento era lo mejor para que ellos o tratando de esconder cómo era verdaderamente Rosario, ¿no? Porque les puedo decir que era bien cierto que de víctima fue victimario, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces el tener que decir, si yo no soy feliz, tampoco él va a ser feliz. Si yo no soy feliz, tampoco ella va a ser feliz. Y créanme, compañeros, que todo eso me lo tuve que llevar por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas de las veces tuve que haber bebido o programarme para beber? Cada medio año, cada año. Pero porque iba acumulando mi costal de depresiones, de venganzas y de todo, y quererlo desahogar en aquel alcohol muchas de las veces, ¿no? ¿Cuántas de las veces tuve que acostarme sin haber bebido, pero entrar en aquella depresión, en empezar a llorar y mis hijos a un lado, ¿no? El quedarme dormida y despertarme y mis hijos alrededor, ¿no? Pero yo le quería demostrar a la gente que yo era fuerte, que yo podía y que iba a poder salir adelante sin pedirle ayuda a nadie, ¿no? Porque mi madre ya se empezaba a acercar a mí, porque mi madre ya trataba de ayudarme. Y cuántas de las veces el encontrarme golpeada, el encontrarme tomada con la persona que yo estaba y me decía, oye Rosario,
mira, este hombre así, 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 ¿por qué no sales tú? Tienes estudios, ¿por qué no sales adelante tú sola? Y yo decirle, yo puedo sola, yo soy feliz. ¿Cuántas de las veces me llegó a encontrar golpeada y decirle, es que me caí? Y me decía, oye Rosario, ¿a poco sí muy tonta? Cada que vengo te caíste, cada que vengo estás golpeada. O sea, ¿a poco sí? Es como te gusta estar, ¿no? La madre, de cierta manera, yo decía, hoy me quiere venir a decir cómo es cuando ni siquiera me vio de chiquita, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento ella ya lo que trataba era de ayudarme, ¿no? Los tíos ya habían fallecido. Y de cierta manera era la única persona que tenía. Ella había tenido 4 hijos después. Yo decía que vaya y que vea a sus hijos, a mí que me deje, ¿no? Por eso no le pido nada, ¿no? Pero ella me decía, ella no necesitaba tener ahora sí que una agrupación para poderme decir, oye Rosario, eres mujer y tienes dignidad, tienes 2 manos y puedes salir adelante, ¿por qué no sales adelante? Pero muchas de las veces, compañeros, como mujer, la dependencia hacia una persona que estaba a mi lado, ¿no? Yo decía, si me deja, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar para comer? ¿Quién me va a dar para pagar la renta? Y yo decía, cuando me decían, mira Rosario, te vamos a llevar a un grupo, yo decía, ¿y qué voy a hacer cuando tenga un problema y no pueda beber? Y tengo que llegar a Alcohólicos Anónimos, y cuando empiezan a decir que trabajo en mi historial, y empiezo a trabajar mi historial y decirles que me tengo que ir porque mi marido está en mi casa, y mi marido esto, y mis hijos, y así, y así, y así, y así. Ahí me doy cuenta, compañeros, que mi casa la mantenía yo, que todo lo que había dentro lo había comprado yo, y que aquella persona a la que estaba haciendo, con la que estaba haciendo dependencia, aquella persona que tenía a mi lado alcohólica, nunca me había dado nada más que sufrimientos, golpes, y me había dado de beber, porque muchas de las veces él sí me obligó a beber. Él sí me decía, ¿no quieres que me vaya? Siéntate aquí y tómate una cuba conmigo. Y para que no se fuera, me ponía a beber con él, y luego ya me dejaba ahí bien borracha y él se iba. ¿Cuántas de las veces lo vi con chupetones? Porque era mujeriego y estaba feo, compañeros. Yo no sé, decían, oye Rosario, ¿que no te puedes buscar algo mejor? Y yo decía, no, es que a lo mejor no está feíto, pero es el amor de mi vida, él sí me trata bien. Yo lo amo. Compañeros, era una persona, no, mejor no les digo cómo, porque luego lo toman a terapia. Pero era muy gordito, panzón, chino, y chaparro, y bien alcohólico, ¿no? Pero se creía bien galán. Yo no sé qué le veían las mujeres, compañeros, pero sí, tiene 11 hijos con el mío. Y a ninguno mantiene más que los que tiene en su casa. ¿No? Él, de cierta manera, siempre me lo dijo, ¿no? Que él siempre, sus hijos verdaderos iban a ser los que estaban en su casa. El que yo tenía era un bastardo. Yo recuerdo que antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, abracé a mi hijo recién nacido y le dije, yo te voy a querer mucho, tú no vas a necesitar de tu padre para sacarte adelante, yo te voy, con el amor que yo te dé, con eso es más que suficiente. Compañeros, de cierta manera, al tiempo se me tuvo que haber olvidado cuando yo me ponía a tomar con él, se me olvidaba que yo le había dicho a mi hijo que conmigo iba a tener todo y que lo iba a querer mucho y todo, ¿no? ¿Por qué, compañeros? Porque tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos. En el tiempo en el cual tuve que estar 3 meses anexada de buena voluntad, en el cual 3 meses no me fueron suficientes como para haber aceptado realmente que Rosario traía un historial, un fondo de sufrimiento desde una niñez, pues peor que si hubiera bebido con la banda o en las cantinas, ¿no? Era más lo que yo traía como enferma emocional que como enferma alcohólica.
Y me costó, compañeros, y aún me sigue costando. No se crean que aún al tiempo que lleva uno dentro de Alcohólicos Anónimos, ya la libré, ya llegué a Alcohólicos Anónimos, llegué con la varita mágica, ya Rosario ya es todo amor, todo dulzura, toda comprensión, entiende a los hombres. No, compañeros, yo he tenido que pasar ciertas situaciones dentro de Alcohólicos Anónimos, y no con los alcohólicos, sino con la familia, a donde verdaderamente dicen, vamos a ver de qué estás hecha, ¿no? Ahora sin alcohol, ahí te vamos a aventar qué es lo que tienes que hacer. Y compañeros, yo sí, soy bien fuerte. Sí, Rosario siempre ha sido bien fuerte. Sí, compañeros, y cuando la vives, verdaderamente no sabes para dónde voltear ni a quién acudir, y que muchas de las veces te tienes que tragar el dolor y dicen, vas a querer beber y no vas a poder. Cuando yo estoy dentro de Alcohólicos Anónimos, compañeros, tengo que sufrir el que la hija tenía principios de leucemia a la edad de 15 años. Compañeros, ahí nuevamente empieza a ver el resentimiento hacia Dios. Tenía ciertas 24 horas cuando eso tiene que pasar, y supuestamente yo ya era madrina, yo ya tenía ciertas 24 horas dentro de Alcohólicos Anónimos, era servidora de grupo, ya había pasado por ciertos servicios, y decía, no, yo sí soy bien fuerte y yo aguanto lo que venga. Compañeros, no es cierto. Y era bien cierto lo que muchas de las veces dicen los alcohólicos. Dices que trabajas contigo mismo, Rosario, y no trabajas, porque me decían, mira, ponte en un espejo y verdaderamente empieza a ver cuáles son los defectos que verdaderamente atosigan a Rosario. Y yo decía, no, tengo todos menos la lujuria, ¿no? No, en serio, pero el tema es la magia del perdón. Y yo tengo que darme cuenta, compañeros, que los que más me atosigaban era el resentimiento y la soledad y el miedo. Pero no los trabajé, compañeros. Era más fácil para mí subir y terapiar y no trabajar con Rosario, ¿no? Cuando tengo que ver eso de que la hija tiene principios de leucemia, el verme sentada en una sala de hospital en el suelo esperando a que nos diera noticias de mi hija, el verla así con suero y todo eso, y la edad, empiezo a hablar con Dios, ¿no? En ese momento yo empiezo a hablar con Dios y le digo, Dios mío, ella tiene 15 años, yo ya la viví, yo te pido, te doy mi vida por la vida de ella, déjala vivir. Y empiezan a pasar los días, compañeros, y cuando quiero ir a desahogarme al grupo, Rosario, estás baja de recuperación, no puedes entrar al grupo hasta ciertas horas, así. Recuerdo, compañeros, una tarde lluviosa donde Rosario no la dejan entrar al grupo por haber faltado ciertos días, y lloraba, y estaba la lluvia, compañeros, y mis lágrimas se confundían con la lluvia. Y recuerdo que llego al hospital y me siento y empiezo a hablar con Dios, pero reclamándole. El decirle, ¿qué boleto te estoy pagando? Porque desde que yo me acuerdo, lo único que has hecho conmigo es sufrir y sufrir y sufrir. ¿Cuándo me has dado 5 minutos de felicidad? ¿Cuándo me has dado lo que yo te he pedido? Cuando te pedí que el hermano viviera, encontrarlo vivo, lo encontré muerto en una caja después de 2 años por alcoholismo. Tuvo que haber fallecido en la calle, ¿no? ¿Por qué ahí sí me hiciste caso, no? ¿Por qué no me dejaste verlo vivo si él apenas empezaba a vivir de cierta manera? ¿Por qué hasta el día de hoy no he tenido una pareja tal y como debe de ser? ¿Por qué el día de hoy me estás dando una hija enferma a la edad de 15 años cuando ella había hecho casting en TV Azteca para quedarse en la academia y no los había pasado, pero de cierta manera ella intentaba hacer su vida porque, vamos, ¿no? Ella sí quería vivir, ¿no? Y decirle, tú no existes, y si verdaderamente existes, el día de hoy quiero que me lo demuestres, quiero que mi hija viva, el día de hoy quiero que te manifiestes conmigo. O sea, y yo anoche lo recordaba, compañeros, y no por estar leyendo La magia del perdón, sino porque veía una película,
en donde al final trae un mensaje, ¿no? Veía una película donde el actor le dice a Dios, manifiéstate, ¿no? Así yo recordé como en ese momento le decía, demuéstrame que sí existe porque yo jamás te he visto. Y pasaban los días y los días, compañeros, y mi hija seguía igual, ¿no? En cierto momento se me tienen que abrir las puertas del grupo y me decía un compañero, yo Rosario, ya perdona a Dios, porque date cuenta que tú eres el eje de tu familia. Date cuenta que como camines tú van a caminar tus hijos. El día de hoy, pon a tu hija en manos de Dios. Y decía, no, ¿cómo voy a poner a mi hija en manos de Dios? Si Dios siempre ha hecho de mi vida lo que ha querido y si yo la pongo en manos de Dios, la va a matar. Decía Rosario, por favor, entiende. Mira, sube a tribuna, no. Ahorita los compañeros se van a burlar de mí, van a decir, no, que no. Y compañeros, yo prefería 1000 veces seguir sufriendo en ese momento a querer apadrinarme, a querer subir a tribuna. O sea, el estar bien resentida con Dios, el estar bien resentida con la familia, el verme sola en aquella sala con mi otra hija y con mi hijo, decía, ¿a dónde está la familia? ¿A dónde están los alcohólicos? ¿A dónde está el hombro con hombro? ¿A dónde? Decía, no, que si yo me quedaba y servía, a lo mejor estaba por venir. Decía, ¿a dónde? y compañeros, tienen que pasar los días, y cuando Rosario decide, un día caminando ahí por Salto del Agua, caminaba, compañeros, y yo ni siquiera sabía dónde estaba, ¿no? Ya cuando sentía ya estaba en un lugar y sin beber, ¿no? Compañeros, veo una iglesia y se me tiene que atravesar una iglesia y me tengo que hincar y le tengo que pedir a Dios, es decirle, hoy vengo a poner a mi hija en tus manos. Y compañeros, como 2 horas hincada en la iglesia y el tener que regresarme al hospital, y cuando regreso al hospital, compañeros, mi hija es morenita mi hija, y estaba con una sonrisa de oreja a oreja y con unas chapotas, ¿no? Y compañeros, créanme que en ese momento no les voy a decir que dejé de sentir el resentimiento hacia Dios. Yo decía, a fuerza, de alguna otra manera me tenías que hacer caso y tenías que manifestarte porque yo así te lo pedí. Renuente todavía, compañeros, si tiene que pasar 1 año, 2 años, y mi hija decide casarse porque está embarazada. Y nuevamente el calvario, ¿no? Ya había tenido aquella enfermedad, compañeros, y empiezo a tener un embarazo de alto riesgo. Empiezo nuevamente a verme en el hospital, empiezo a ir y venir, a faltar a trabajar, y el buscar a la familia y voltear a los lados, y quién está junto de ti, nadie, ¿no? Y el volver nuevamente a hablar con Dios y decirle, yo nunca te pedí ser madre y a mí sí me diste hijos, ¿no? Ella sí te está pidiendo ser madre, ¿por qué no la dejas ser feliz? ¿Por qué no la dejas tener a su hijo? Porque el niño era el niño o ella. O sea, nuevamente, o sea, y compañeros, todo eso se lo volví a pedir porque realmente yo no había trabajado el resentimiento hacia Dios, no había trabajado realmente el resentimiento hacia la madre, porque en ese momento decía, ¿a dónde está la madre? ¿No que ya está conmigo? Y nuevamente, compañeros, el calvario. Pasan 3 días, compañeros, bueno, nuevamente le haga caso y empiezo a hablar con Dios y empiezo en la noche a hacer así como que una catarsis y empezar a ver cuáles son los problemas verdaderamente de Rosario, porque no ha querido perdonarse a ella misma ni perdonar a Dios, ¿no? Y compañeros, nuevamente cuando llego al hospital, pues ya veo al niño en un cunero, veo a mi hija otra vez nuevamente ya bien, sonriente, y pues lo primero que tuve que hacer fue darle gracias a Dios en ese momento, ¿no? Y decirle, y de hoy en adelante voy a empezar a trabajar conmigo mismo porque sé que estoy loca. Yo le decía, sé que estoy loca. Y bueno, y decía, y estoy bien enferma, ¿no? Y decía, es que estos alcohólicos, si yo estaba enferma ya me pusieron peor, ¿no?
Y compañeros, créanme que el mejor regalo que tuve fue cuando ella sale del hospital, pues haber llevado a mi nieto, ser la primera que lo carga y llevarlo así hasta su casa de ella, ¿no? Y pues bueno, me sigo quedando dentro de Alcohólicos Anónimos y todo está bien, todo está perfecto. Empiezo a servir en una oficina y empiezo a olvidarme verdaderamente de trabajar, seguir trabajando conmigo misma. Yo decía que ya era toda sobriedad, todo amor, toda ternura. En una oficina intergrupal de Iztapalapa. Y de ahí pues alguien me saca así del montón y me manda a la oficina central. Y yo decía que porque yo estaba bien recuperada, que por eso yo ya estaba en la oficina central, porque hay pura persona recuperada, ¿no? Y tenía como 2 años dentro de la oficina central, todavía no estaba en la mesa de servicio. Y Dios me tiene que poner otra prueba, ¿no? Le da a la madre un derrame cerebral, una embolia, y verdaderamente Rosario empieza a ver que sí tenía resentimiento con la madre, pero que en ese momento yo lo único que quería era que mi madre no se muriera, compañeros. Era lo que yo quería, y que en ese momento yo la veía cómo le daban ataques como a los alcohólicos epilépticos. La madre no toma, no fuma, y es una persona de 85 años que estaba bien fuerte, todavía trabajaba, y yo decía, ¿cómo es posible que le venga esta enfermedad? Y el verla, cómo toda la familia se reúne, cómo mi mamá pues es el pilar de la familia ahora, y porque aparte de eso, dentro de lo que viene siendo la familia, en mi familia existe mucho el matriarcado. ¿Sí saben lo que es el matriarcado? Donde mandan las mujeres. Porque ahí en mi casa todas las mujeres trabajamos, los hombres son los más flojos, por no decirles de otra manera, ¿no? Y no necesitan ser alcohólicos para ser flojos, ¿no? O sea, bueno, sí, mi hermano es así como que drogadicto de buró, pero no lo acepta. Luego me quiere engañar a mí, pues, y luego a mí, ¿verdad? ¿Cómo me va a engañar? Y compañeros, empiezo a ver que sí quería la madre, ¿no? Y en ese momento ya no le reclamo a Dios, empiezo a hablar con Dios y decirle, aún con todos sus defectos, era la madre que yo quería, era la madre que yo hubiera querido tener desde una niñez, la madre que hubiera querido tener al lado cuando yo me enfermaba. Yo la hubiera querido tener cuando iba a la escuela, yo hubiera querido tenerla cuando llegaban aquellos 10 de mayo y me tenía que quedar con un regalo en los brazos porque ella pues no estaba conmigo y la tía andaba viajando, ¿no? Decía, así con todos aquellos defectos yo la quiero, o sea, no te la lleves, ¿no? Déjamela todavía, al menos déjame disfrutarla hoy que me doy cuenta de que sí la quiero, ¿no? Y lloraba, compañeros, como si se hubiera muerto, ¿no? Así como cuando le lloraba al amor de mi vida cuando me dejaba, así lloraba, ¿no? Y empezarme a dar cuenta, compañeros, que todos aquellos sentimientos encontrados que yo tenía, pues Rosario en ese momento se le quitaban muchas dudas porque sí amaba a la madre y yo decía que no, ¿no? Y que en ese momento Dios me decía, yo creo, te la voy a dejar a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que la quieres, ¿no? Y tiene que pasar cierto tiempo enferma, compañeros. Después tuvo que estar internada varias veces porque se caía, porque no podía caminar y la tuvieron que operar 2 veces de la cadera. Salud. Y compañeros, yo digo que Dios me puso la prueba más difícil, ¿no? ¿Por qué, compañeros? Porque el día de hoy mi madre tiene que caminar con una andadera en donde los hijos somos 7 o 6, uno ya se murió.
Somos 4 mujeres, 5 mujeres y un hombre. Y pues el hombre vale para puro gorro, ¿no? Porque la madre lo mantiene aún así con su pensión y con lo que le da por ahí López Obrador de despensa, ¿no? Y lo mantiene porque mi hermano no trabaja, es drogadicto de buró. Las que trabajamos somos las mujeres y nos tenemos que repartir el tiempo para ver a la madre, para llevarla al doctor, para llevarla a su despensa, para cuidarla, para cambiarla cuando se le haga del baño. Todas las mañanas, compañeros, antes de irme, tengo que pasar a la casa de mi mamá, verla, darle de desayunar, inyectar a su marido la insulina, porque mi mamá se casó 3 veces, y inyectarlos, y que empieza, oye Chayo, por ahí ya que estás ahí, bájame aquello, mamá, pero ya se me hace tarde, entonces déjalo, no me hagas nada, y tengo que subir por lo que ella quiere hasta allá y bajar, pero no es. Y compañeros, luego hay veces que me salgo bien enojada y decirle, pues, o sea, porque sí lo llegué a hacer, compañeros, pues si tú ni me cuidaste cuando era chiquita y el día de hoy te tengo que cuidar, sí, pero le pediste a Dios que te la dejara, ¿no? Y compañeros, de las 5 hermanas que somos, a lo mejor no me creen lo que yo les voy a decir. La única tolerante, la que no le contesta a mi mamá, soy yo. Porque mi mamá, como ya está en la casa, pues ya no tiene que hacer, ya no tienen que pensar, pues se dedica a como que a contrapuntearnos entre nosotras. Es que Angélica me dijo esto, es que Chayo me dijo esto, es casi así y así. Y mis hermanas sí la regañan y se le ponen al brinco y le gritan. Y yo nada más le digo, sí mamá, ajá, sí, ya me voy. Mentiras, ya loca. No mamá, pero ya se me hace tarde, ya me voy, al rato vengo, al rato te marco. Y no le contesto, compañeros, aún así me vaya como me vaya, no le contesto. Porque ya es una viejecita de 85 años y porque como tuve que entender que como quiera que sea su forma de vivir, ella dio vida a 7 hijos y que como ella pudo, a los 4 que tuvo los crió, ¿no? Que también en su momento fue una persona sola y que los tuvo que sacar adelante y que yo no era nadie para juzgarla, porque dentro de Alcohólicos Anónimos me dijeron, oye Rosario, ¿y te has puesto a pensar lo que tus hijos piensan de ti, así como tú piensas de tu madre? Y pues no me agradó, ¿verdad? Cuando yo empiezo verdaderamente a trabajar conmigo, compañeros, y que me empiezan a ver, me empiezan a decir que con qué personas estaban resentidas, cuál era su lado negativo, cuál era su lado positivo, que empezara a ver por qué aquellas personas me habían agredido, que me pusiera en su lugar en 5 minutos y que me pusiera a ver por qué esas personas habían hecho daño, me habían hecho daño a mí. Y que si yo hubiera actuado igual que ellos, si hubiera sido su misma forma de vivir. Y yo decía, no, es que yo no hubiera actuado así. Y sí, compañeros, hubiera actuado así, porque cuántas de las veces verdaderamente le tuve que desear la muerte al padrastro como no tienen idea. Le tuve que decir que tuviera una muerte lenta, ¿no? Y larga, ¿no? Y el no perdonarlo después de muerto, después de 12 años o más. Y el Rosario tuvo que decir, ojalá y ni los gusanos lo quieran, ¿no? Y que era una persona que traía un cinturón así de grueso, una persona igual, compañeros. Yo creo que andaba buscándolo cuando me fijé en el papá de mi hijo, gorda, chaparro, prieto, y era alcohólico en potencia y con perros atrás. Y le decía lo peor, compañeros, lo peor. Y lo peor de todo es que estaba muerto, compañeros, y yo no lo podía perdonar. Y me chocaba cuando la madre decía, es que era bien buena gente. Y cuando mis hermanos, los que eran hijos de él, lo alababan, ¿no? Y él muchas de las veces verlos y ver que son igual a él, ¿no? Físicamente, ¿no? Y a lo mejor también igual en su forma de ser, compañeros. Y créanme, compañeros, que me costó mucho trabajo el dejarlo descansar en paz, ¿no? Porque yo decía que no tuviera, pues, descanso donde quiera que estuviera, ¿no?
Y créanme, compañeros, que me costó mucho trabajar conmigo misma, el empezar a verme también qué era lo que no me gustaba de mí misma, y lo que no me gusta de mí misma es ser una persona antisocial. Una persona que se enoja de todo, compañeros, la verdad, ¿no? Y que a veces me tengo que decir, es que tienes que demostrar tu recuperación, Rosario, y te tienes que quedar callada. Y compañeros, créanme que lo que más trabajo me cuesta es quedarme callada, ¿sí? Por más que en su momento yo he tratado de ignorar a la gente, a veces no puedo, compañeros. Y más cuando son de esos alcohólicos o alcohólicas cuchillitos de palo que casi no hay, ¿verdad? Que están así, duro y duro y duro y duro y duro. Y decir, hace poco me decían, oye Rosario, ¿no te has puesto a pensar que eres importante? Y yo decía, ¿importante por qué? Decía, porque se fijan, por ahí yo decía de un compañero por ahí, ¿no? Es que no me habla. Y decía, es que le prohibieron hablarme, ¿no? Y decía, es que eres importante. Porque si dejaran que te hablara, pues no pasaba nada, pero si no lo dejan que te hable, es porque tú eres más que esa persona, ¿no? Y yo decía, sí, cierto, soy importante el día de hoy y yo no me había dado cuenta, ¿no? Que mi sola presencia a lo mejor pone mal a muchos. Y que muchas de las veces, compañeros, he tenido que fijarme en los demás, en la vida de los demás, en lugar de fijarme en mí misma, ¿no? Y decía, es que ya no estoy resentida con nadie. ¿De veras, Rosario? ¿Verdaderamente ya viste todo lo que concierne el resentimiento? Y yo decía, sí, ya me aventé todo lo que viene siendo todo ese rollo. Con el grupo estoy. Y yo ya lo pasé, yo ya lo perdoné, ¿no? Y el día de hoy, por eso estoy donde estoy. ¿Cuántas de las veces, compañeros, me decían, oye Rosario, el día de hoy has hecho muchas cosas buenas, ¿no? Como el poder salir adelante, que no has necesitado una pareja para poder salir adelante, pero lo que te falta es dignidad como mujer, el no permitir que te sigan pisoteando como mujer, que verdaderamente que pisoteen tus sentimientos. El hecho de ser alcohólica no es un pecado, porque hay como llegan los alcohólicos, ¿eh? El solo hecho de ser alcohólica, drogadicta, ya nunca vamos a cambiar, somos de lo peor, venimos de lo peor. Y decían, Rosario, perdónalos. Son gente que no ha trabajado consigo mismo y que todavía ve que las personas que están al lado son peor que uno, pero ella o él es peor que tú. Y decía, pero ¿cómo les hago entender? Porque, ¿cómo joden? Nunca los vas a hacer entender. Tú no. Ellos solo sí, hasta que trabajen con ellos mismos. Pero mientras, encárgate de servir contigo misma, Rosario. Compañeros, yo muchas de las veces me he arrepentido de aquellas venganzas que he tenido que hacer. Me he arrepentido de lo que Rosario ha hecho. Cuando me dijeron, Rosario, perdónate a ti misma. Ay, ¿cómo creen? Pues si yo no, ¿cómo me voy a perdonar a mí misma? Y el tener que decir, compañeros, en su momento que sí he tenido que hacer mucho daño, que he reconocido haber hecho mucho daño, y que a veces cuando lo he tenido que trabajar y me decían, Rosario, ¿y lo volverías a hacer? No, ¿cómo crees? Ya no. No, Rosario, no, ya no. El día de hoy ya tengo recuperación. Ay, ajá. ¿No? Y créanme, compañeros, que todo lo que ha tenido que pasar Rosario, aún con alcohol, sin alcohol y dentro de Alcohólicos Anónimos, no ha sido nada grato para mí. El día de hoy, compañeros, yo les puedo decir que vivo con mis hijos, y yo les puedo decir que el día de hoy ya disfruto lo que viene siendo una mesa
con ellos sin estar enojada, el estar cotorreando, el estar bien con ellos y conmigo misma. Afortunadamente y por la gracia de Dios, Dios me dio 3 hijos que hasta el día de hoy me han salido buenos, ¿no? Que el día de hoy, compañeros, Dios me dio 3 nietos, que quería una nieta y hasta con eso me tuve que, ya la nieta no me la dio, me dio nietos. Créanme, compañeros, que de cierta manera Rosario ha tenido que entender que mi vida siempre va a ser sola, ¿no? Que si Dios no ha querido, siempre me ha molestado cuando los alcohólicos dicen, es que va a llegar el bueno, Rosario, y Dios te está preparando para el bueno. Compañeros, ya cuántos años y nunca llegó el bueno, ¿no? Siempre puros ojos de pancha. Entonces, tuve que entender y comprender que a lo mejor mi vida siempre ha sido sola, ¿no? Que mi vida siempre va a ser al lado de mis hijos y que cuando mis hijos se casen, yo decía hace poco, lo que voy a hacer para no estorbarle a mis hijos, me voy a ir a una casa de reposo. Y decía mi hija, ¿y los de allá qué culpa tienen, mamá? Pero así lo llegué a pensar en su momento, compañeros, para no dar molestias, ¿no? Que a lo mejor yo digo, ¿y ahorita? Pero créanme, compañeros, que a través de leer aquello, sí me hizo pensar y me hizo reflexionar en muchas cosas que he tenido que hacer y que he tenido que pensar y que he tenido que dañar. Entonces yo dije, ojalá algún día pueda sentir aquello que dicen aquellas líneas, ¿no? La magia del perdón, ¿no? Y estar bien con Dios, estar bien conmigo misma, estar bien con la familia, estar bien con los alcohólicos y que de cierta manera Rosario empiece a sentirse bien y a empezar a vivir. A lo mejor ya va a ser muy tarde, pero yo espero que llegue aquel momento en que Rosario empiece a vivir verdaderamente y que a lo mejor, compañeros, no era lo que ustedes esperaban escuchar, ¿no? Que a lo mejor este es un tema, yo siempre he dicho que este es un tema para la gente verdaderamente así como que bien espiritual, ¿no? Aquella gente verdaderamente que ha perdonado y que lleva más tiempo en el programa, en cierto momento. Me cuesta mucho trabajo, compañeros, el hablar como hablo en los grupos, me cuesta mucho trabajo, la verdad. Pero créanme que yo me siento bien el día de hoy aquí con ustedes, ¿no? Mi intención era el día de hoy traerme a la familia, irme al mercado a comer cecina, pero no, mi familia no le entra aquí a Alcohólicos Anónimos, ¿no? No quisieron, me quedaré con el antojo de la cecina, pero me siento bien aquí con ustedes, compañeros, y pues el estar bien con los compañeros, con los pocos que venimos de la oficina central. Pero créanme, compañeros, que los pocos que vinieron son los que me agradan, ¿no? O sea, son los que me caen bien, los que no es cierto, compañeros, todos me caen bien. Pero los que se fueron, pues que estén disfrutando allá Manzanillo, nosotros nos quedamos acá a disfrutar Chalco, decían por ahí las lagunas de Chalco. Y compañeros, tal vez no era lo que esperaban escuchar. Yo decía que 2 horas era mucho para mí. Pero pues yo les agradezco el tema y a la oficina que me hayan invitado, porque de cierta manera no me sabía el tema, pero tuve que leer y tuve que aprender el día de hoy con ese tema, y pues no me resta más que compartirles esta experiencia que yo he tenido que vivir a través de mi vida, y pues felices 24 horas. Gracias. Gracias, madrina Rosario, por compartirnos su experiencia, habernos regalado la magia del perdón. Seguro. Bien, compañeros, antes de que se bajara, le iba a entregar a la compañerita Carla su testimonio, madrina, por su participación en este 20 aniversario de nuestra oficina de Chalco, clave 21.
Asimismo, también se me otorga a mí un testimonio, compañeros, por la participación. Gracias a mis compañeros de la oficina. Vamos a darla por terminada, compañeros, con una séptima, y ya sabemos que no es obligatorio, pero pues es necesario.